situación en este momento en el Ministerio en la Agencia Nacional de Tierras, en donde también hay grupos de indígenas. Nicolás, adelante. Néstor, sí señor, buenos días. 9:08 a.m. A esta hora hay muchas personas de la Guardia Nacional Indígena, Guardia Campesina Indígena, que en este momento están sacando a los trabajadores de este edificio, que recordemos es la Agencia Nacional de Desarrollo y la Agencia Nacional de Tierras, que queda muy cerca también a la Universidad Nacional de Colombia. En este punto ustedes en imágenes pueden ver que son algunas personas de la Guardia Indígena de chaleco verde, que están sacando a las personas y les están impidiendo el ingreso, y justamente vimos aquí salir a una persona de este movimiento que les decía a ellos que iba a ser una marcha completamente pacífica. Hemos visto que han entrado algunos niños, hemos visto que han entrado algunas personas de esta Guardia Campesina, y como le decía la vicerrectora de la Universidad Nacional, de esa Guardia Afrocolombiana, que están entrando a este punto y que han impedido que muchos trabajadores por lo menos entren al edificio de la Agencia Nacional de Tierras. Buenos días, a ustedes no los dejaron entrar al edificio, ¿no? Estamos al aire para Blue Radio. Sí señor, no nos han dejado entrar. Sabemos que es una toma pacífica, que más o menos hay 50 indígenas al interior del edificio. Las personas que alcanzaron a ingresar tienen orden de salir, y estamos esperando que los voceros de la agrupación indígena nos atiendan para escuchar cuáles son las peticiones para las dos entidades, para ANT y ADR. ¿Usted ha visto ingreso también de otras personas aparte de la comunidad indígena que permanece en este sitio? Por ahora no. Solo ellos, solo indígenas. Perfecto, Néstor, yo estoy acá al frente del edificio de la Agencia Nacional de Tierras. Esto era donde antiguamente estaba el CAN, el Centro Administrativo Nacional, sobre la carrera 59. Esto es con carrera 59, muy cerca al edificio de la Universidad Nacional de Colombia, Néstor. Sí, 50 indígenas en esa sede de la Agencia Nacional de Tierras. Gracias, Nicolás. Entonces, se han metido en varios ministerios los indígenas el día de hoy, salieron de la Universidad Nacional, a donde habían llegado sin autorización desde el sábado de este fin de semana. Sí, pero pareciera que... Y han salido, yo no sé si sea coincidencia, pero coincidiendo con las marchas de la CUT y de FECODE. Tiene una particularidad, Néstor, en las imágenes que estábamos viendo en el canal de YouTube, no tienen pasamontañas los indígenas, pero fíjese que en algunos ministerios, como por ejemplo el de Vivienda, inmediatamente ingresaron, ellos mismos hicieron el mismo operativo que la Agencia Nacional, es decir, el desalojo de los funcionarios, y le pusieron bolsas negras a las cámaras de seguridad para evitar que quede registrado lo que están haciendo allí en esos ministerios, pero que se están tomando de manera simultánea. La señal que están viendo quienes están conectados a Aurelio en este momento al canal de YouTube es en directo desde la Agencia Nacional de Tierras. Ahora, si están descubiertos, qué gracia, qué sentido tiene que tapen las cámaras, si es que ahí los estamos viendo. O sea, tapan las cámaras, las de seguridad. Las de seguridad, las de vigilancia, sí, las que están en el ministerio, por ejemplo, del de Vivienda, están tapadas en este momento con bolsas plásticas negras. Pareciera que la agenda que tienen estos grupos de Guardia Indígena, Campesina y Afro fueran distintas a los de la CUT, por lo que uno está viendo y por lo que se infiere de las declaraciones de Fabio Arias, el presidente de la CUT y el organizador. Y a propósito, Néstor, y antes de hablar un minuto de la reforma pensional, a mí se me da mucha pena con el doctor Arias, lo que acaba de decir en Blue. Pero tengo ¿De qué de todo, Aurelio? Tengo un Facebook del PTC, del Partido de Trabajo de Colombia, que dice que el segundo congreso del PTC declaró a Fabio Arias Giraldo como candidato oficial al Senado por el partido para las elecciones de 2026. Pues claro que es candidato. Pero él esto busca ser político al final. Él lo negó aquí y él ya está elegido como candidato al Senado. Que no se haya podido inscribir porque las inscripciones sean en noviembre es otra cosa, pero candidato al Senado es. Su partido lo eligió como candidato para el 2026. Y Néstor, con respecto a la reforma pensional, pues el gran debate es si lo que hicieron, que pareciera medio pantomima, subsanó los vicios de trámite o no. Ese es el gran debate. Y por las informaciones entre otras cosas, es lo que van a votar hoy. Votan primero, claro, es lo que van a... el impedimento del magistrado Carvajal, sí. Y después votan si quedaron bien reparados los vicios de trámite que originaron la aprobación. Y déjeme reivindicar. La verdad es una solicitud de impedimento que radicó la semana pasada la senadora Paloma Valencia, porque el doctor Carvajal era abogado de no quiso declararse impedido, no lo hace él, no reconoce que había... No, porque fue asesor de Colpensiones, fue asesor de Colpensiones. Y porque emitió unos conceptos sobre la reforma pensional siendo asesor de Colpensiones. Esa es la bolita. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si la Corte llega a aceptar
que debe estudiar el impedimento que entabló la senadora Paloma Valencia, se alarga el chico, porque aquí tienen que pedir una serie de pruebas a diferentes entidades y aquí tienen que definirse en algunos días o semanas más ese impedimento. Si lo niegan, Néstor, nos fuimos muy rápido a la votación y le puedo anticipar, hoy yo pienso que la reforma estaría aprobada. 5-4, hoy a esta hora. Lo que pasa es que si le aceptan la recusación al doctor Carvajal, quedan 4-4. Pero independientemente, Néstor, independientemente de lo que finalmente decida la Corte, que yo también, sin tener información, tengo una corazonada parecida a la de Ricardo, yo quisiera sí reivindicar un poco las formas, porque Fabio Arias nos decía aquí que es que por un asunto de forma no se puede conculcar un derecho, no se puede negar un derecho, y sí es cierto que hay un principio que dice que lo sustancial está por encima de lo formal, pero las formas, en la manera como se hacen las leyes, son supremamente importantes, y eso le corresponde a la Corte Constitucional cuidarlo, y si la Corte Constitucional encuentra que la formalidad en la aprobación de las leyes no estuvo bien, nosotros todos tenemos que acatar con respeto ese fallo, Néstor, independientemente de la opinión que tengamos sobre la reforma pensional, si nos parece buena, si nos parece mala, las leyes hay que hacerlas bien, de acuerdo con las formalidades, porque de lo contrario, imagínese que las leyes se pudieran hacer de cualquier manera, así sin respetar los procedimientos, eso es abrir una puerta muy peligrosa. 9 de la mañana, 15 minutos. Señor Álvaro. Que la Corte colombiana es muy sensata y que también va a aprobar la reforma, pero que las cortes y los congresos y los gobiernos ejercen en medio de presiones sociales, pues no hay duda. Presiones son electorales, de salones privados y otras son callejeras. Y claro que si se hunde la ley pensional, se viene una consulta popular y se convierte en una de las principales banderas de las elecciones y se facilita la tesis de que el Congreso y las Cortes no permiten cambios y que se necesita una asamblea constituyente. Esto tendría unos efectos sociales y políticos enormes. Lo absurdo sería que no. Esto es una ley que se ha demorado 20 años porque tenemos una ley pensional muy insatisfactoria que dejaba por fuera a casi 2/3 de los colombianos. Está a punto de resolverse. Si se cae, pues va a generar un efecto político enorme, obviamente. Pero Álvaro, no es que si se cae la reforma pensional en la Corte Constitucional hay consulta popular. Esa consulta popular tiene unos trámites y tiene unos tiempos. Claro, y se surtirán, pero lo importante de la consulta popular es el efecto político. Y tiene que ser aprobada en el Congreso. No, claro, pero que van a querer todas unas elecciones tienen un efecto político muy grande. No, por eso van a querer utilizar ese efecto político, claro, con el tema de pero que me tumbaron la reforma pensional. La bolita está en el futuro de la recusación contra Héctor Carvajal. Ahí está la bolita del futuro de la reforma. Pero sobre la movilización el día de hoy, que se discute en la Corte Constitucional esto, pues hay una decisión clara del gobierno Petro y de todos quienes han apoyado al gobierno Petro, la CUT, las organizaciones sociales y los partidos, y es de lograr una identificación entre su proyecto político y las reformas sociales. Y por eso las movilizaciones en torno a la reforma laboral, la convocatoria a una consulta popular en torno a la reforma laboral y por supuesto la reforma pensional. Esas son las dos grandes reformas, digamos, que el gobierno ha logrado aprobar y que simbolizan parte del proyecto político, y por eso van a marchar y van a movilizarse para que la Corte decida. Pero además, si la Corte llegara a decidir en contra, que no creo que ocurra, pues como lo han dicho, se va a convertir en un eje de campaña central para la campaña al Senado, para la campaña a la presidencia y pues para el ADN del proyecto político que representa el Pacto Histórico y Gustavo Petro. Y me parece que es democrático que lo hagan hoy que discute la Corte, siempre y cuando lo hagan pacíficamente y sin impedir el ingreso de los magistrados, como pasó hace 8 meses o no recuerdo, un poco más, y que sí terminó pues muy mal y que no debería repetirse. Una última aclaración, Ricardo. Hoy la Corte Constitucional de Colombia decide temas de vicios de forma. Si eventualmente llegan a aprobar hoy que la Corte decida que quedó bien resucitada, bien subsanada la reforma pensional, viene el estudio de fondo. De fondo, claro. Es decir, entonces, todavía no entra en vigencia la reforma pensional. Es cierto, y ahí hay 2 puntos clave en ese estudio de fondo. Uno es que la Corte tendrá que entrar a definir si ese trámite a última hora, perdónenme el coloquialismo, a la guachapanda que hizo la Cámara de Representantes, subsanó o no los errores de procedimiento, por un lado.
Y por otro lado tendrá que entrar a tocar un tema muy sensible, y es la hipótesis según la cual la reforma pensional se aprobó gracias a la corrupción de la unidad de gestión de riesgo. Son dos escenarios bastante complejos que entrará a definir de fondo la Corte. Así que hoy se podría caer la reforma pensional, pero no necesariamente se podría aprobar porque quedaría pendiente, faltando el tema de fondo, el estudio de fondo sobre la reforma pensional misma. Son las 9:19 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue.